Córdoba tiene dos hechos históricos muy notables. La gesta heroica de la defensa o batalla de Córdoba, por lo cual la ciudad lleva la H de heroica, que le fue concedida, y la otra, la firma del Tratado de Córdoba o de los Tratados de Córdoba. La firma de los Tratados de Córdoba es un hecho trascendental que precisamente da pie a la entrada del ejército trigarante y a la firma del Acta de Independencia. Es su antecedente más inmediato y es Córdoba la ciudad que precisamente a 200 años de este acontecimiento le toca celebrar. El acta de nacimiento del México independiente. Pero más allá de ese valor, tiene un valor factual y simbólico que es el llegar a un gran acuerdo. Más que el tratado como documento en sí, es la firma entre los dos grandes líderes y dirigentes, el español y el mexicano, de llegar a un acuerdo, de zanjar la independencia por la vía pacífica y, por supuesto, establecer dentro del Tratado de Córdoba una unión entre ambas naciones, la madre patria, España, y la nueva nación que se formará a partir de ese Tratado de Córdoba. He ahí la importancia de los tratados. Se firma el acta de nacimiento de la independencia mexicana. De hecho, la libertad quedó consumada en ese momento, una vez que se firmaron los tratados. Villa de Córdoba, Veracruz. Aquí se firmaron los históricos Tratados de Córdoba. En ellos, México era reconocido por primera vez por los españoles como un país soberano e independiente. Era el 24 de agosto de 1821. 6 meses después, el ejército trigarante entró triunfalmente a la Ciudad de México y el 28 de septiembre se firmó el Acta de Independencia. Así terminaba la lucha que duró 11 años y que fue valerosamente sostenida hasta el final por Vicente Guerrero. Guerrero era uno de los últimos contendientes que había, Guerrero y Pedro Asensio. Todos los demás habían estado dispersos, había Guadalupe y Victoria que estaba por otras regiones, pero este era el que se había más distinguido. Entonces este personaje trató Iturbide de irlo a apresar. No pudiendo, entonces se puso en contacto con él. Le mandó misiones, escritos, y entonces lo convenció para que se reunieran. Y fueron y se unieron en Iguala. Iturbide es mandado al Ejército del Sur para combatir a Guerrero y evitar que siguiera dando problemas, porque era el único punto rojo de problemas de gente insurgente en lo que quedaba de este territorio. No puede con él, lo intenta varias veces, se da cuenta que no va a poder y lo invita. Por medio de cartas se empiezan a cartear y entonces le dice que tiene un plan. Guerrero conoce el plan y le gusta. Y entonces se suma con Iturbide, reconociendo a Iturbide como jefe supremo de ese proyecto, de ese plan. Y así es como se proclama el 24 de febrero de 1821 el plan de Iguala en la villa de Iguala, allá en lo que es actualmente
Guerrero. Se tuvieron que haber reunido y se reunieron en Telolapan. Telolapan está ahora en el estado de Guerrero y era el lugar donde tenía su cuartel general Iturbide. Ahí él le muestra el plan de Iguala que él había escrito, que no se llamaba así Plan de Iguala, se llamaba Plan de la Independencia de la América Septentrional. El plan de Iguala proclamado por Iturbide básicamente recoge todas las inconformidades que se tenían con la Constitución de Cádiz y lo hace en dos niveles. El primero con 3 garantías. La unión, en la cual integra a todos aquellos europeos, americanos, negros, indígenas que quieran participar en la nueva nación. La segunda, la religión. Quiere que la religión sea única y sea la católica y que vuelva a tener poderío que le estaba quitando la Constitución de Cádiz. Y la tercera y la más importante, una independencia, aunque sea parcial, del gobierno que estaba en Madrid, en España. En Iguala lo proclaman, se le pone así, Plan de Iguala, y además ese mismo día queda también nuestra bandera. Iturbide, ya pensando, había mandado hacer una bandera, que era la bandera del ejército trigarante, la bandera de las 3 garantías, que tenía los 3 colores que nosotros tenemos y que conocemos: independencia, religión y libertad. Ya con este plan y con todos los artículos que tenía, es como accede Guerrero y se forma el ejército trigarante. Muy pronto se fueron sumando a su causa, al Plan de Iguala, importantes jefes realistas que empezaron a desertar de sus ejércitos para unirse al ejército trigarante, que fue la unión del ejército de Iturbide, que era el ejército del sur, con el ejército de Vicente Guerrero. En su mayoría son adhesiones pacíficas las que se van ocurriendo a lo largo de 1821. Sin embargo, hay algunas batallas muy importantes que ayudan a conseguir la independencia, y una de ellas se desarrolla precisamente aquí, en la villa de Córdoba, del 15 de mayo al 21 de ese año de 1821. Córdoba es sede de una de las batallas más cruentas, más sangrientas del ejército realista atacando a los cordobeses. Cuando se empieza a saber de que la lucha de independencia había decaído mucho y pronto también se sabe de que se proclama el Plan de Iguala, Córdoba decide estar con los insurgentes. El coronel José Joaquín Herrera viene a Córdoba y los cordobeses le piden que él haga la defensa de la villa. Viene también Guadalupe Victoria, pero los cordobeses no quieren a Guadalupe Victoria, prefieren a José Joaquín de Herrera porque lo conocían más y sabían de sus capacidades. También sabían que venía en contra de la villa el coronel Hevia. Hevia le llamaban el león ibérico, era el más temido de los coroneles españoles que ya había estado aquí en la villa protegiéndola y sabían de la crueldad de Hevia. Y resulta que entonces la defensa es durante 5 días, del 16 al 21 de mayo. Este es el Parque 21 de Mayo, llamado así en memoria de la defensa de Córdoba, una de las batallas más sangrientas y más importantes de la última etapa de la Guerra de Independencia en esta ciudad. Aquí se encuentran un obelisco precisamente en memoria de los defensores de Córdoba. También se encuentra, por supuesto, un busto, uno de los únicos 2 que hay en México, del prócer Agustín de Iturbide. Y por supuesto también la estatua del iniciador de la independencia, Miguel Hidalgo. Entonces esos días hay muchos encuentros precisamente que empiezan aquí. Hevia llega y como conocía la villa, en lugar de entrar por el norte, por el camino principal, entra por el camino de Naranjal, el que venía de la sierra y que pasa precisamente enfrente de nosotros. Y aquí
se encuentra con que la ciudad está fortificada, que los mismos ciudadanos o los mismos habitantes de la villa hicieron sus parapetos, que muchos no tenían armas, que había poco ejército que lo defendiera, pero ellos estaban allí para hacerlo. Se situaron en esta parte y en esta zona fue donde ellos pusieron su cuartel general. Desde aquí estaban disparando hacia las calles más céntricas. Luchan de manera denodada para defender su villa y logran derrotar al batallón de Castilla, uno de los más sanguinarios, comandados por el coronel Francisco Evia, quien muere en plena batalla y quien se había significado por ser uno de los más sanguinarios combatientes de la independencia. Esa gesta heroica de mayo de 1821 es la que da precisamente fama y gloria a la villa de Córdoba. El segundo día de combates, el coronel Evia quiere, desesperado porque sus subalternos no atinan a darle al blanco que él quiere, se levanta enojado, se pone junto al cañón, dispara y en ese momento otro defensor de la villa le dispara y le da en la sien. Muere ahí precisamente. Aquí enterraron a Evia, lo guardaron en silencio, no se supo y la batalla siguió con la defensa de los cordobeses. No lograron avanzar más. Vino al rescate también el bribón por excelencia, que era ya Santana, y ya se había cambiado también al bando insurgente. Y entonces se rinden los españoles, se rinden los realistas, y una noche huyen dejando unos cuantos soldados que hicieran algunos disparos para que se supiera o creyeran que todavía estaban aquí resguardados. Cuando entran aquí al campamento para ver qué pasaba, se dan cuenta que ya habían huido. Los van a perseguir todavía por este camino hasta la barranca de Metlac y ahí acaban con el ejército. Aunque le digamos que es la batalla del 21 de mayo, ese día no se disparó un solo tiro, ese día solamente fue el festejo. Es en esta ciudad, asolada por la batalla, en la que Iturbide decide citarse con Juan O'Donoghue, enviado por España para sustituir al virrey y para controlar la situación mexicana. La noticia de esta batalla corre como reguero de pólvora a lo largo de la Nueva España, y cuando llega Juan de O'Donoghue el 30 de julio a fondear a bordo del barco Asia en el puerto de Veracruz, se encuentra con una situación totalmente adversa para la causa española. Únicamente unas cuantas ciudades, la Ciudad de México, Durango, Acapulco, el puerto de Veracruz, el fuerte de San Carlos en Perote y el fuerte de San Juan de Ulúa, ahí mismo en Veracruz, prácticamente eran los únicos bastiones que tenía la causa realista en todo el territorio novohispano. Y es así como, junto con Agustín de Iturbide, deciden hacer un pacto, un trato, un tratado que lleve a otorgarle a Nueva España su independencia. Había que poner un nuevo virrey que viniera a la Nueva España. Todos estos diputados americanos, con otros muchos diputados también españoles de ideas liberales, presionan al rey para que nombre a don Juan O'Donoghue, otro liberal que había luchado por la patria, y entonces todos ellos presionan al rey para que lo nombre como un sucesor del virrey Juan Ruiz de Apodaca. Este fue el último virrey como tal, porque ya don Juan O'Donoghue no lo nombran virrey, lo nombran capitán general. Don Juan O'Donoghue fue un brillante militar con un gran prestigio. Él tenía ideas liberales y participó en la elaboración de la Constitución de Cádiz. Al llegar, él se dio cuenta que la situación era muy crítica. Ya el ejército realista estaba muy diezmado,
eran muy pocas las plazas que tenían bajo su dominio. Se dio cuenta que la situación era peligrosa para él, inclusive él así lo consideró, seguir su camino hacia la capital porque temía ser atacado, apresado. Él pensó en tener una entrevista con Agustín de Iturbide. No se sabe con exactitud, porque no hay testimonio, de por qué Agustín de Iturbide escoge la villa de Córdoba como escenario para la firma de este importante tratado. Sin embargo, algunos historiadores como Otón Arronis especulan que Iturbide escoge esta villa de Córdoba para demostrarle a O'Donoghue precisamente hasta dónde son capaces los mexicanos de llegar por conseguir la independencia. Viendo la causa perdida, siendo un liberal, decide que no le queda otra cosa que pactar. Trata de entrar en comunicación con Agustín de Iturbide y para ello le escribe 2 cartas. En una lo trata de su excelencia, lo trata de jefe superior de los ejércitos trigarantes y en la otra lo trata de amigo. Le pide una reunión, le dice que en un lugar que no sea tan insalubre como es Veracruz en esos momentos y entonces Iturbide accede. Córdoba había quedado devastada por esa batalla de mayo de 1821 y hace viajar a O'Donoghue desde el puerto de Veracruz hacia la ciudad de Jalapa y posteriormente bajar hasta la villa de Córdoba para reunirse finalmente en este lugar el 23 de agosto de ese 1821. ¿Por qué Córdoba? Porque podríamos decir que Córdoba estaba de moda. En Córdoba, hacía 2 meses, había habido una defensa heroica. ¿Qué había pasado con esa defensa? Le sirvió tanto al ejército trigarante y a Iturbide que a partir de la victoria de los cordobeses, muchos generales, tanto insurgentes como realistas, se pasan y se unen al ejército trigarante. Eso fue una jugada magistral de Iturbide. Entonces, están de acuerdo en venir a Córdoba a firmar. Aquí llegó Agustín de Iturbide a esta ciudad el día 23 de agosto de 1821, unos meses después de haber promulgado el Plan de Iguala, y fue recibido en esta ciudad con vítores, pues con gran alegría, y se hospedó en este lugar. Al día siguiente, 24 de agosto, después de escuchar misa en el oratorio, lo mismo que hizo O'Donoghue en el oratorio de su hospedaje, que fue en el Portal de Ceballos, se reunieron en ese lugar. Ahí le presenta su Plan de Iguala. Leen los 2 el Plan de Iguala y basados en el Plan de Iguala, pero no como copia del Plan de Iguala, deciden ellos hacer un nuevo plan, un nuevo tratado o como una acta. En los tratados de Córdoba, O'Donoghue, como jefe político de la Nueva España, reconoce a nuestro país como un imperio independiente y se establece que el gobierno del nuevo imperio será monárquico constitucional moderado. El tratado es un convenio entre iguales, cualquier tratado que quiera. Si bien O'Donoghue traía 2 títulos, uno de capitán general y otro de jefe político, Iturbide solo tenía uno, el militar. Entonces, el tratado es un tratado entre militares, es un tratado militar. ¿Y para qué se reunieron? Se reunieron buscando el cese de hostilidades, se reunieron buscando la paz. Entonces podemos considerar el Tratado de Córdoba como un tratado militar y concretamente un tratado de paz, el que se lleva a cabo aquí en este salón. En el Tratado de Córdoba no se habla de religión como se hablaba en el Plan de Iguala.
En el Tratado de Córdoba se habla de perdón a los españoles que habían luchado. Se habla de que no va a haber represalias a todos los españoles o criollos que quieran regresar con sus propiedades y sus pertenencias nuevamente a España. Pueden salir todos libremente. Lo que se busca en el Tratado de Córdoba es una amnistía. Después de esto, que firman los tratados, don Agustín de Iturbide se va inmediatamente y don Juan de O'Donoghue se queda en Córdoba varios días. Calculan que tal vez estuvo aquí una semana porque precisamente él pues tenía que meditar muy bien cómo iba a informar a España que había firmado la independencia. ¿Qué hace O'Donoghue aquí en Córdoba? Manda que le ayuden a hacer copias del tratado para mandarlo a diferentes jefes militares que todavía estaban luchando a favor de la corona española. Manda a México, manda a Veracruz, y el mismo tratado dice que va a preparar una copia del tratado con otros documentos que va a mandar al gobierno español. Poco más de un mes después, el 27 de septiembre, entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, que había sido desocupado por las tropas españolas y únicamente se habían acantonado en lo que es el fuerte de San Juan de Ulúa. Esto permite la entrada pacífica del ejército trigarante, de los antiguos insurgentes, de los antiguos realistas que se habían unido a este nuevo plan de independencia, porque establecía algo muy importante que no habían logrado ni el movimiento de Hidalgo ni el movimiento de Morelos, y que era la unión de todos los mexicanos, de españoles, de criollos, de mestizos, de negros, de indígenas, de castas, de todos ellos, bajo un esquema de igualdad para todos ellos. Y precisamente es bajo este augurio que se firma al otro día, el 28 de septiembre, el Acta de Independencia. Y es el gran logro de Agustín de Iturbide, unir bajo esa misma bandera a todos los mexicanos. El Acta de Independencia dice que se realiza en base al Tratado de Córdoba y al Plan de Iguala. Está tan ligado el Plan de Iguala al Tratado de Córdoba que los trigarantes deciden ponerlos juntos siempre. Y a partir de la entrada del ejército trigarante siempre lo van a imprimir juntos, primero el plan y después el tratado. Entonces, el binomio Plan de Iguala, Tratado de Córdoba, trata en total de 33 artículos, con todas las reglas para que funcione la nueva nación. El plan y el tratado enviados a España fueron discutidos por las Cortes españolas al año siguiente, en 1822, y fueron declarados nulos, porque O'Donoghue no tenía facultades para firmar dicho documento. Si bien se discute en las Cortes, lo declaran nulo con una implicación muy grave. Al tratarse de un tratado de paz, el declararlo nulo implica la declaración de guerra de nuevo. Afortunadamente, el gobierno español no tenía recursos para mandar soldados a combatir aquí. Y gracias a la entrada de esos 16,000 integrantes del ejército a la Ciudad de México, que fue una demostración de poder, la pensaron 2 veces antes de mandar a alguien, y lo mandarían algunos años después por la zona de Tampico, que tampoco prosperó. La firma de los tratados de Córdoba fue un momento definitivo y trascendental de la lucha por la independencia y ha quedado grabado en la historia de México. Cuando hablamos de la independencia, todos nos recordamos a Dolores Hidalgo, Guanajuato, que sí es importante, pero que ahí dio inicio, pero también hay que recalcar el lugar donde se firmó ese tratado. Ese documento es el acta de nacimiento de ese México independiente. No cabe duda que Córdoba fue escenario
en la última etapa de la Guerra de Independencia de dos hechos muy importantes, como lo he narrado antes: la batalla del 21 de mayo y, por supuesto, la firma de los tratados de Córdoba. En este sentido, Córdoba tiene un lugar especial en la historia de la nación. Hoy queremos que esa fecha quede plasmada también en el corazón de los mexicanos, porque todos tenemos el 15 de septiembre en la mente, pero nos hace falta también la otra parte de tener el 24 de agosto y Córdoba, Veracruz. Y para ello, pues hemos hecho muchísimos eventos, hemos recorrido muchísimos lugares. De hecho, hicimos un hermanamiento con Dolores Hidalgo, Guanajuato. El alcalde y yo estamos muy felices y muy contentos hoy de poner nuestros municipios en la historia, nuestras fechas en la historia y de caminar juntos en estos festejos. Y es por eso que merece ser revalorada y que finalmente sea reconocida la firma de los Tratados de Córdoba como una fecha fundacional del México independiente, y que, por supuesto, tenga el lugar digno y relevante que merece dentro del ámbito y del concierto nacional y, por supuesto, del valor entre los mexicanos que debe tener esta ciudad. Algo que también hicimos es la edición de 9 libros que hablan sobre los tratados de Córdoba, pero en lenguaje para niños, para jóvenes y para adultos, porque necesitamos que esta información se impregne en toda la República y que así como amamos a nuestra bandera, como amamos cuando cantamos el himno nacional, así como amamos el 15 de septiembre y lo celebramos con una gran fiesta, así queremos que el 24 de agosto forme parte de ese momento que nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos.